a Andrés Ochoa y a Carol de UPB Virtual por todo el apoyo que nos brindaron y la receptividad para atender esta solicitud tipo de docentes del taller de proyectos en torno a las herramientas y las metodologías que nos van a permitir de una manera temporal y no sabemos en el tiempo qué tan permanente apoyar el desarrollo de la competencia proyectual en nuestros estudiantes. Le agradezco también a Juan Esteban Correa y a Juliano Kendo, los docentes que van a apoyarnos y a liderar esta experiencia de hoy de manera particular, virtual. Gracias a ellos, a su iniciativa, a sus inquietudes, a ese deseo de aprender cada vez más herramientas que permitan a los arquitectos apoyar a los estudiantes en procesos proyectuales. Vamos a ver hoy resultados positivos y vamos con ellos a aprender alternativas para este inicio de semestre de 2020 por el gobierno de los días desarrollando nuestras actividades con los alumnos con el apoyo de todas estas herramientas digitales. A todos ustedes mi agradecimiento por haber aceptado esta invitación, porque sé que es un compromiso más de tener una docencia de excelencia como la que nos ha caracterizado en la facultad, que nos sigue siendo una de las facultades líderes en la región y en el país en los procesos de enseñanza de los arquitectos. Espero que aprendamos bastante, que construyamos como equipo las estrategias definitivas de la facultad para afrontar este caso de la pandemia de los 9 talleres de proyectos, de primero al proyecto de titulación que tenemos a cargo, y que los resultados sean excelentes, que logremos las mejores evidencias de aprendizaje en nuestros alumnos y que esos propósitos de formación que nos estamos tratando tengan el respaldo a través de lo que aquí vamos a aprender para poder alcanzarlos. Quedamos entonces en manos de UPB Virtual, Juan Esteban y de Julián. Gracias nuevamente. Le doy la palabra a Andrés Ochoa, como está en el punto 2, para que nos presente esta estrategia de taller digital para arquitectos concebida para nosotros desde UPB Virtual, con todo el compromiso de la universidad y con el agradecimiento nuevamente manifiesto de parte de la facultad por atender esta solicitud. A Andrés le pido que nos clarifique a los internos esa doble militancia entre este taller digital que comenzamos en este momento y el taller de mi curso virtual, como ya lo tienes previsto. Muchas gracias y seguimos aquí en contacto. Muchas gracias, Samuel. Yo aprovecho para saludar pues a todos los docentes de la facultad. Y bueno, Samuel, muchas gracias por invitarnos a esta iniciativa. Nos gusta bastante, nos emociona bastante, porque realmente hemos encontrado que el conocimiento, pues el principal conocimiento del área de experticia dentro de arquitectura y en los talleres, pues está dentro de la escuela, está dentro de la facultad. Y nosotros lo que estamos haciendo es uniendo fuerzas y capacidades, sobre todo desde el punto de vista metodológico, para poder llevar este proceso de cualificación. Yo les voy a ir compartiendo algunas de las orientaciones generales de la estrategia. Le pido el favor a Carol si me comparte la presentación para comenzarles a compartir. ¿Cuál es el propósito? Bueno, voy a iniciar con la aclaración que me solicitaba Samuel, y es de lo que él llama doble militancia, y es: estamos en un proceso de cualificación con toda la universidad en la que nos estamos enfocando en Moodle. Estamos haciendo un proceso de virtualización, pues con todo el rigor de un proceso de diseño instruccional en ambientes virtuales, pero estamos llevando una metodología diferenciada con talleres, laboratorios y rotaciones médicas, rotación médica. Y con ustedes es con quienes venimos, o sí, con el equipo de docentes y con el director, venimos trabajando tiempo atrás para poder desarrollar esta metodología. Entonces es un paso muy importante para la universidad también, porque son las primeras clases prácticas con las que comenzamos a hacer la cualificación, y ya estamos llevando pues otro tipo también de estrategias. Esto nos va a servir también para empezar
a expandirlo por los diferentes talleres y laboratorios de la universidad. Ustedes que están dentro de estos cursos es porque van a desarrollar sus talleres a través de Teams y van a recibir la cualificación en Teams y no en Moodle. O sea que no van a tener que preocuparse, como lo hemos hablado con el director, de también montar por ahora el curso en Moodle, porque vamos a lograr estructurar los talleres a través de Teams que nos permite integrar las herramientas, pues que ya con sus propios colegas van a ir ustedes observando y que van a ir pudiendo pues experimentar y construir sus propios cursos y sus propios espacios de taller. Entonces, aquí lo que buscamos es apoyar la estrategia de comunicación y cualificación y entrenamiento del equipo docente enfocados en los cursos tipo taller dentro de la Facultad de Arquitectura. Continúa, Carol, por. Como iniciamos también cuando hicimos el CEMPES, que nos enfocábamos en mi curso virtual, pues acá hay una estrategia didáctica que ustedes van a vivir. Lo van a vivir, pues, con una metodología que ustedes conocen muy bien, una estrategia didáctica que conocen muy bien, que es el aprender haciendo, que es el learning by doing, que es el aprendizaje puesto en práctica. Consiste en construir conocimiento haciendo cosas con otros a partir de la experiencia, la exploración y el ensayo del error, el análisis y la ejecución. Como ustedes vienen haciéndolo en los mismos talleres, esto va a ser un gran taller para ustedes con el acompañamiento pues, de un grupo de colegas que ya han experimentado y que ya han desarrollado los talleres a través de herramientas digitales integradas a Teams y un espacio de trabajo colaborativo. Aquí compartimos una cita de Gutiérrez y de Jiménez que sostiene que el trabajo colaborativo es un proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción entre los diferentes integrantes del equipo. Vamos a ver cómo vamos a pasar de este encuentro general a unas asesorías mucho más específicas por los cursos o por los talleres específicos y después vamos a poder hacer un acompañamiento más individualizado y ustedes van a tener el acompañamiento permanente de dos personas, de dos colegas que los van a estar acompañando desde la parte técnica, metodológica, académica y que también los van a ayudar a cualificarse aún más para aquellos que van necesitando también más ayuda. Vamos a tener este webinar general, también vamos a tener unos encuentros grupales y los encuentros específicos de atención personalizada. Gracias, Carol. Seguí, por favor. Igual, proponemos una estrategia didáctica en la cual nosotros nos inspiramos. Nos inspiramos en una estrategia didáctica llamada aula invertida o flipped classroom y es que nosotros vamos a concentrar durante la clase o durante el taller en espacio sincrónico, nos vamos a concentrar en el hacer, en la interacción directa con los alumnos, en resolver casos y en una interacción directa entre ellas y entre el docente, entre ellos y entre el docente. No deberíamos incluir en el encuentro sincrónico cosas que se puedan hacer a través de autodirección del aprendizaje, tiempos largos de espera, conexiones no objetivas, conexiones largas horas de conexión de un estudiante sin una actividad específica o largas horas de clases de tipo teórico, sino que vamos a ir a aprovechar el encuentro sincrónico para esa interacción en la que nos permite practicar conceptos claves, experimentar, realizar demostraciones y simulaciones, que es lo que se puede hacer con las herramientas que vamos a ir integrando. Y fuera de clase, o sea, en los espacios en los que no vamos a estar en el encuentro sincrónico, los estudiantes estudian, preparan las actividades y construyen. Ellos van a estar también aprendiendo haciendo con las orientaciones que ustedes les dan. También dentro de Teams, no solamente vamos a tener el encuentro sincrónico, sino que dentro de Teams vamos a ver también unas herramientas que nos van a permitir planear esta clase a través de aula invertida, donde los estudiantes puedan encontrar sus propias guías y sus propias instrucciones de trabajo, sus propios materiales y para poder aprovechar y enfocar mucho más el encuentro sincrónico y que sea mucho más efectivo. Hay un asunto que cuando entramos a un medio como Teams y cuando entramos a un espacio de encuentro sincrónico, debemos evitar y tener mucho cuidado. Y debemos dosificar la cantidad de actividades, debemos dosificar la cantidad de asignaciones y la cantidad de horas que los estudiantes están conectados. Ustedes mismos
han recibido también manifestaciones de sus estudiantes, como en muchos programas, de la sobrecarga que han estado teniendo por la cantidad de horas conectadas y por la cantidad de asignaciones. Es muy importante dosificar, ir a lo específico, ir a lo esencial, perdón, ir a lo esencial de esos productos de aprendizaje y de las demostraciones y el desarrollo de competencias esenciales. Vamos a dosificar y a evitar que los estudiantes estén horas no necesarias conectados o que tengan una cantidad de actividades no necesarias o que no sean lo esencial con respecto a la competencia que buscamos desarrollar. ¿Cuál va a ser el rol del docente en este caso? Sigue siendo lógicamente la piedra angular porque es el que diseña los materiales, las actividades, las evaluaciones y piensa cómo efectivamente vamos a usar ese espacio de aula, cómo realmente vamos a aprovechar ese encuentro sincrónico para la demostración. Y es quien guía durante esa ruta de aprendizaje. El docente, o sea, ustedes planean esos momentos no sincrónicos, esos momentos asincrónicos en el que los estudiantes van a poder ver de esas mismas demostraciones del taller grabadas a través de videoclases o donde ellos con unas guías muy claras los estudiantes van a poder preparar y hacer y luego aprovechar mucho más el encuentro sincrónico, ofrecer a los estudiantes ese espacio flexible que permita enfocarse en los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, porque cuando los estudiantes están en autodirección del aprendizaje llevan su propio ritmo, pero con una guía y una ruta que les permiten desarrollar de manera autodirigida cada una de esas actividades. Eso van a aprender ustedes a hacer, muchos de ustedes ya lo hacen, para que nosotros comencemos a comprender o comencemos a hacer mucho más visible que no es necesario que los estudiantes estén todas las horas conectados de la misma intensidad horaria para decir que la clase realmente tuvo esa intensidad horaria. El trabajo autodirigido, que es diferente al trabajo que llamábamos en ocasiones el trabajo autónomo o lo que le toca al estudiante, pues quedaba muy suelto. Aquí lo vamos a hacer muy bien diseñado y planeado y es tan importante como la sesión sincrónica. Aquí tenemos un comparativo que tenemos entre sesiones autodirigidas y sesiones sincrónicas. ¿En qué nos deberíamos concentrar en las autodirigidas? O sea, en esas guías de aprendizaje o en esas agendas didácticas que le hacemos al estudiante para que el estudiante trabaje en casa, trabaje de manera autodirigida. Vamos a trabajar en las sesiones autodirigidas a través de esas guías, enfocado en productos de aprendizaje quincenales o semanales. Ustedes son los expertos en el asunto y además en la Facultad de Arquitectura con el aprender haciendo y el enfoque en proyectos también. Hay unos prototipos, hay unos productos claros del proceso de aprendizaje. Ahí es donde debemos enfocarnos y donde debemos aprovechar los encuentros sincrónicos para enfocarnos en esos productos y las construcciones las vienen haciendo los estudiantes de manera autónoma, pero con una guía muy clara. Por ejemplo, las videoclases producidas por el docente. Hay cosas que es necesario darlos de manera sincrónica porque son demostraciones, pero hay otras o simulaciones, hay otras que como docentes podemos grabar y no lo tenemos que grabar todos o no lo tenemos que producir todos, pero entre colegas nos podemos apoyar porque algunos de ustedes van a poder grabarlas y compartirlas para que el estudiante de manera autónoma pueda ver esa videoclase, pueda ver ese taller, pueda ver esas orientaciones también en video, pero también en texto y en rutas de aprendizaje y puedan desarrollarla de manera autónoma para que el encuentro sincrónico sea más para resolver dudas, para resolver casos y para hacer aquello pues que los estudiantes no lograron hacer por sí mismos, para complementar en el autodirigido la creación de recursos propios. Ustedes van a aprender también a diseñar sus propios recursos con la ayuda de las herramientas integradas a Teams. También va a haber algunas lecturas seleccionadas y ejercicios de retroalimentación automática en plataforma. Cuando nosotros ponemos en la virtualidad muchísimas tareas, muchísimas actividades, se nos vuelve pues una bola de nieve porque después debemos calificar y retroalimentar todo. A través de Teams vamos a poder también integrar herramientas que nos permiten esa calificación y retroalimentación automática para que los ejercicios o los procesos las actividades de ejercitación autónomas pues queden de una vez calificadas y con seguimiento para nosotros enfocarnos en ese producto final o enfocarnos en ese producto que van a entregar con cierta frecuencia en el que se integran las habilidades y los conocimientos que el estudiante aplicó ahí, que es lo que más nos interesa en el desarrollo de competencias, ver cómo integran esas habilidades y esos conocimientos en un producto real o en un producto en un contexto que solucione una situación o una problemática real. Las sesiones sincrónicas sería, las recomendaciones que sean posteriores a las actividades autodirigidas para poder concentrarse en eso que el estudiante no pudo lograr por sí mismo
en escuchar, conectar y empatizar con los estudiantes. Muy importante escucharlos, porque todo lo que están viviendo hoy los estudiantes desde su casa, que cambiaron el campus por su habitación o por su escritorio, todo eso hay que escucharlo, entenderlo y conectarlo para poder también de esa manera ayudar a dosificar las clases y a entender la dinámica que se está llevando. Conversar sobre las comprensiones de las sesiones autodirigidas. Esa debería ser la primera parte siempre de un encuentro eh, perdón, de un encuentro sincrónico, dar explicaciones complementarias cuando ustedes pueden hacer el sondeo de realmente cómo estuvo ese trabajo autodirigido, pues dar esas explicaciones complementarias que quedaron haciendo falta o demostraciones adicionales indispensables. Hay, como les decía ahorita, esas presentaciones y simulaciones y demostraciones, vamos a aprender con sus propios colegas a cómo realizarlas, a cómo manejar esas herramientas integradas. Exposiciones y muestras, ustedes tienen exposiciones, ustedes tienen muestras, vamos a mirar cómo se pueden integrar a ciertas herramientas de Teams y cómo vamos a trabajar a través de un sitio, vamos a crear un repositorio de contenidos para la facultad en el que vamos a poder ir por lo menos no reemplazando, porque sería irreemplazable ese espacio de muestra y de exposición física presencial que se hace, pero cómo sí podemos lograrlo con las herramientas que ustedes mismos nos han sugerido y con las posibilidades que tenemos desde los repositorios de contenidos que construimos para los proyectos. Y dentro de la clase, dentro del encuentro sincrónico, sobre todo finalizando, es muy importante no dejar finalizar la sesión sincrónica sin introducir las actividades autodirigidas que vienen para la siguiente semana o para la siguiente, para la siguiente quincena, como ustedes las distribuyan. Eso ya tiene que ver con los créditos y la metodología de cada taller. Ya ustedes les dicen, mire, en esta semana autodirigida, este es el propósito, les presentan la agenda didáctica o la guía, ustedes van a realizar esto, el propósito es esto. Y además, pues nos permite, al disminuir el número de horas que vamos a estar sincrónicos, porque vamos a tener sesiones autodirigidas, poder dar asesorías personalizadas a equipos de trabajos y a estudiantes. Hay estudiantes que son más autónomos y tienen mayor nivel de desarrollo de competencia que van a demandar menos asesoría personalizada o menos asesoría al equipo de trabajo, pero eso nos va a permitir tener el tiempo disponible para atender a los estudiantes que requieran un acompañamiento más cercano. Sigue, por favor. Recomendaciones finales de esta parte de presentación de la estrategia didáctica. Es muy importante dosificar las actividades para enfocarse en las que propicien el desarrollo de capacidades y competencias centrales. Es importante disminuir las actividades que ustedes vean no esenciales y concentrarse en esos productos de aprendizaje o en ese desarrollo de actividades que desarrolla lo más importante de las capacidades humanas y de las competencias. Entonces, concentrarse ahí, dosificar, no por muchas horas que el estudiante vaya a estar dedicado a muchas actividades, pues va a desarrollar mayor destreza, sino muy enfocado en lo esencial. Enfocarse en productos y resultados de aprendizaje. Ustedes pues saben mucho de estos, del aprendizaje basado en proyectos, indagación, casos, problemas, que si ellos están concentrados ahí, se conectan muchísimo, se apasionan muchísimo a lo que están haciendo y bueno, y tienen unos resultados muy concretos. Diseñar módulos o unidades de aprendizaje que incluyan instrucciones detalladas. Eh, es, es un paso muy importante. Hay un prejuicio o una concepción pues, mal entendida entre los estudiantes y algunos padres de familia en este momento, y es que creen que el tiempo de dedicación del profesor es el tiempo que está en una clase presencial, y por eso es muy importante que ellos vean esa forma en que ustedes van a comenzar a diseñar los momentos no sincrónicos, los momentos autodirigidos, cómo están diseñados con instrucciones claras, detalladas, con el material que requieren y con el paso a paso de las actividades para que ellos puedan orientar la autodirección o las sesiones autodirigidas. Es muy importante diseñar de esta manera los módulos y unidades de aprendizaje que vamos a poder tener la oportunidad de aprenderlos a hacer en Teams, producir contenidos y recursos propios, especialmente audiovisuales, y a través del mismo computador y con las herramientas que vamos a aprender a manejar. Y les recomiendo continuar leyendo sobre esta estrategia didáctica de aula invertida, porque no solamente va a ayudar durante este tiempo de contingencia, sino que es un muy buen paso que se puede dar desde las escuelas y facultades para aprovechar muchísimo nuestros encuentros en el campus, muchísimo nuestros encuentros cuando volvamos a la presencialidad, cómo nosotros aprovechamos, cómo cuando podamos estar en el campus, en lo que realmente se puede hacer ahí y lo que se puede hacer virtual se puede seguir haciendo virtual, porque eso nos va a liberar muchos tiempos de la presencialidad que nos va a permitir ir más allá. Bueno, muchísimas gracias. Yo hasta aquí los dejo en esta parte de la presentación. Ya le doy la palabra a mi compañera Carol Villa. Muchas gracias, Andrés. Bueno, y como ahorita les estaba comentando,
esta estrategia de UPB virtual va articulada también con dos personas de la facultad, que en este caso son los docentes Juan Esteban Correa y Julián Oquendo, y les doy paso precisamente a Juan Esteban para que nos cuente un poco esa visión que les vamos a transmitir a través de nuestra estrategia. La estrategia, como ya les estaba contando Andrés, va enfocada en webinar, en videoclases y en unas asesorías grupales e individualizadas de cómo se está generando la estrategia de taller y la particularidad de las herramientas que nos pueden beneficiar esta práctica desde la plataforma Teams. El día de hoy, de hecho, vamos a ver dos momentos que nos van a mostrar Juan Esteban y Julián en la articulación con dos herramientas esenciales para generar el trabajo colaborativo. Juan Esteban, tienes la palabra. Gracias, Carol. Buenas tardes a todos. Me alegra estar reunido, así sea en la virtualidad, con todos ustedes y poder desarrollar este tema que para todos nosotros está siendo un reto, pero sobre todo una oportunidad muy interesante. Yo quería, digamos, arrancar esta conversación sobre todo tocando estos pequeños puntos del principio. Lo primero es que en medio de toda esta búsqueda y esta inquietud y medio, como decía Samuel, de ese no quedarnos tranquilos y querer seguir aprendiendo, estuvimos pues como gomoseando mucho y nerdeando mucho, y en medio de todas esas cosas nos dimos cuenta, como primer punto, que lo desconocíamos en buena parte, a pesar de que habíamos tenido algunas experiencias con la virtualidad en cualificación, es que la universidad está muy robusta. Es decir, la universidad tiene unas herramientas muy potentes, instaladas, compradas, y que nos benefician a todos como comunidad, y la mayoría de nosotros no las conoce. Sobre eso vamos a ver en detalle, digamos, en los próximos días de este taller, a qué tenemos acceso, de qué forma, porque básicamente yo hasta ahora no he encontrado restricción para el trabajo, digamos, de lo que desarrollamos, por lo menos en el taller, que implique un acceso a una herramienta que cueste muchísimo dinero, que me requiera más máquina o no sé qué, sino que todo puedo accederlo a través de las herramientas de la universidad, y sobre eso, pues vuelvo y les digo, habrá más discusiones. Lo otro es que Teams como plataforma es muy versátil. Todas esas aplicaciones que algunos de nosotros ya hemos experimentado en las clases por gomosos o porque nos las sugirieron, son complementos muy útiles, no solo para la gestión del taller en esos encuentros sincrónicos, sino también para la planeación, la evaluación y la retroalimentación eh, post encuentro sincrónico o pre encuentro sincrónico. Y algo de eso es lo que veremos, digamos, durante el trayecto. Hay muchas aplicaciones que es una ventaja también, es decir, no estamos atados a utilizar solamente algunas, sino que tenemos en cada ámbito varias posibilidades. Algunas incluso cruzan posibilidades dependiendo de lo que estemos hablando, y veremos seguramente temas como herramientas para planificar el curso y colaborar entre grupos de profes, que en el taller generalmente somos varios profes. Entonces va a ser mucho más útil poder entrar a esa programación y planeación de herramientas colaborativas en línea sin tener que depender demasiado, digamos, del WhatsApp o del correo, que a veces los tiempos no nos coinciden y que podemos manejarlo de manera más amplia y más cómoda. Veremos entonces algunas aplicaciones para el taller que hemos experimentado nosotros en el taller en el que Julián y yo compartimos con otros profes, que nos han resultado exitosas y que eh, otros nos han recomendado también. Como les decía, para planear, para trabajar de manera colaborativa, en el sentido de que el taller es interesante cuando interactuamos más de una persona y no cuando estamos, digamos, de manera magistral. Y obviamente herramientas puntuales para esas revisiones o retroalimentaciones de equipos pequeños o de individuos, eh, que son esenciales también, digamos, en nuestra sesión de taller, pero que no son esenciales en todos los días. Y la generación de contenido también para promover la autonomía de los estudiantes y aprovechar, digamos, la virtualidad. Y nos interesa, pues finalmente, al final de hoy y durante las próximas semanas, hacer también un mapeo de necesidades e inquietudes que tengamos todos como cuerpo del taller, con el fin de poder entrar a profundizar más en ellas, ver cómo podemos ayudar a colaborar con UPB Virtual, y con la fortaleza, digamos, como equipo que tenemos nosotros en la facultad, para, para que el próximo semestre ruede, digamos, mucho más suave y sea bastante más productivo. Eh, Hasta ahí, digamos, llega esta pequeña introducción. Le quisiera dar ya el paso
a Juli, pero previamente quisiera agradecer pues obviamente a Samuel por la invitación y la confianza que deposita en nosotros, pero también a UPB Virtual por todo el apoyo y la guía que hemos tenido, digamos, en estas sesiones y que seguramente tendremos. Más adelante veremos que estaremos disponibles para todos ustedes estos días, pero ya, digamos, le doy el paso a Juli para que comience con la primera aplicación que es muy interesante. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar con una aplicación llamada Miro o Miro, que está desarrollada para trabajo colaborativo. Funciona a través del explorador, pero muy bien, como decía Juan Esteban, tenemos dentro de Teams un número muy amplio de aplicaciones que podemos agregar al Teams general o específicamente a un grupo como es el de taller. Yo voy a realizar esto, pero antes quiero como mostrarles un poco más. Miro, como les decía Juan Esteban ahorita, tenemos varias herramientas que si bien en algunos casos son similares porque comparten cierta estructura, también nos abre un abanico bastante amplio de posibilidades para poder trabajar. Julián, qué pena, se te está entrecortando bastante el audio. Incluso ahorita te funcionaba un poquito mejor sin la diadema cuando estuvimos dándonos. ¿Me escuchan mejor? Hola. Mejor. Listo. Gracias. Entonces, bueno, la primera aplicación es Miro a Miro, donde hay que aclarar que debemos de previamente tener una cuenta activa. Puede ser con el correo personal o en el mejor de los casos con el institucional. Simplemente acceder acá o a través de Teams a la aplicación y registrarse para poder tener como una identificación frente al programa. Voy a entrar pues como en materia con esto. Este es un ejemplo de cualquier grupo de Teams que tengamos. Ya tenemos claro que en la parte superior tenemos archivos, las publicaciones y siempre vamos a encontrar este más, que es para poder agregar pestañas a nuestro Teams o a nuestro equipo de trabajo, sea en general o sea por los subequipos que podemos tener en esta área aquí desarrollados. Podemos buscar la aplicación digitándola o en este caso pues que ya la tengo instalada, activándola. Aceptamos pues que se agregue a este equipo. Y esta va a ser la manera que va a iniciar la aplicación. Solamente hay que agregarlo una vez, ya luego aparecerá en este costado o en la barra superior del equipo. Y ahora sí, pues como en materia cómo funciona. Ya estoy previamente registrado, entonces ya tengo mi ID, algunos ejemplos que hayamos realizado, pero voy a empezar desde cero una nueva. Le damos crear, le podemos poner la podemos nombrar y podemos hacer ciertas configuraciones como comentarios o como accesos directos a las personas que tenemos en Teams. Recuerden que cuando creamos los equipos tenemos dos perfiles, uno que es el perfil del docente y otro que es el del estudiante. Entonces, a partir de esto podemos también crear ciertas restricciones o posibilitar otros accesos. Esta misma plataforma que tenemos acá es la misma que nos va a arrojar en la página web. Entonces, digamos que aquellos que ya hayan utilizado por la página web, pues va a ser mucho más fácil tenerla acá. Realmente no tiene muchos botones que tengamos que explorar en cuanto a configurar lo demás.
En la parte superior está el nombre, si queremos cargar o exportar este elemento como si fuera una imagen o un PDF para enviar por correo o para colgarlo en los archivos del Teams. Podemos compartirlo, digamos que si tenemos en nuestro taller un jurado externo, un invitado, a través de correo electrónico, digitado pues, por los que se asocien con las cuentas, podemos enviar una invitación y es algo parecido a esto que le llega a la persona, donde les muestro el ejemplo que tuvimos en taller 8, donde Carlos David Montoya nos compartió a nosotros esta página para editar. Como todos estos archivos de compartir, podemos ajustar si queremos que solamente puedan ver, comentar, editar o, dado el caso, pues no tener acceso a él, pero digamos que los más importantes está entre ver, comentar y editar. También lo podemos compartir por un link y enviarlo vía correo electrónico o por WhatsApp o hacerlo público en el campo pues, de Miro en su página web. Tenemos acá unos ajustes pues que no es necesario entrar a fondo. El más importante diría yo que es si nos gusta mantener esta rejilla activa en el fondo del papel, si queremos estas anotaciones y conociendo pues a mis colegas y entendiendo que somos herederos del AutoCAD y los atajos, hay unas letras que nos ayudan a no estar dando clic pues, en esta barra, sino que se van apareciendo o activando los comandos básicos de Miro o de Miro a la hora pues, que vamos trabajando. Tenemos un botón de buscar, ahora se los muestro con mejor ejemplo, pero cuando ya tenemos un mapa mental o un diagrama de una clase o una sesión de taller mucho más armada y robustecida, podemos buscar texto, es decir, podemos buscar por nombres específicos, el nombre del estudiante o palabras claves como representación o plano o sección, o inclusive por tags que se le puedan poner a ciertas actividades. Si queremos ser mucho más precisos y mucho más efectivos con la sesión de trabajo, esta aplicación nos permite a los docentes plantear unos esquemas básicos de trabajo, que ahora les voy a ejemplificar una, y tener en esta opción de notas, dependiendo pues del gusto de cada docente, la metodología que utilice, tener, como empezamos este webinar, un lista de actividades. Puede ser por listado, puede ser una agenda, puede ser un resumen del proyecto o tener estas notas sean en tablero o tipo taller. Es decir, podemos tener muy claramente descrito el ejercicio que vamos a tener con los estudiantes y tener unas actividades a chulear o a revisar. Por ejemplo, montar planos, ajustes de representación. Podríamos tener retroalimentación y así tanto los estudiantes como nosotros podemos tener un clase a clase aquí a la mano de cada sesión. Bueno, la interfaz es muy clara, pues es muy sencilla, es un papel reticulado. Funciona con mouse, con celulares, con tabletas, con tablets conectadas pues, al computador, o si algún docente tiene una pantalla táctil funciona igual. Está el zoom, que es a través del scroll, o pues en dispositivos táctiles con los dos dedos o con el mousepad. Esto se puede configurar desde la navegación. Pues aquí están como todos los trucos o los atajos pues para poder movilizarse. A mano derecha, como la mayoría de los programas, tenemos el porcentaje de zoom. Y ahorita que vayamos trabajando vamos a encontrar que a través de este segundo botón él nos va a ir mostrando donde en el área de trabajo, en el papel, están puestas las partes o los diferentes componentes y como esto es trabajo en tiempo real, o sea, más de 2 personas pueden estar al mismo tiempo trabajando en este,
podemos ir viendo quién está o quién no está trabajando y en qué área. A mano izquierda pues tenemos la parte gruesa pues de la aplicación. El primer cursor que es para seleccionar elementos. El segundo son las plantillas. Digamos que la hoja que habría allí o anteriormente es una hoja en blanco. Existen muchas categorías que podemos descargar, que podemos darle clic para trabajar. Tal vez son muy organigramas o muy institucionales, pero por ejemplo podemos ir haciendo una línea comparativa entre varios estudiantes o entre varios temas e ir agregando entonces parte de estas plantillas a la hoja o al área de trabajo y entonces podemos, no sé, tocar temas, por ejemplo. Entonces, dándole doble clic a estos títulos, podemos cambiar, por ejemplo, estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, pues por nombre propio sería mucho mejor. O podríamos cambiar estos nombres por las actividades, digamos, planimetría, isométricos, esquemas, avances, en fin. Es bastante intuitivo la aplicación. Con dar doble clic siempre aparecerá una barra alterna dependiendo del objeto que sea. Podremos tener entonces, cambiar el tipo de fuente, el tamaño, si la queremos subrayar, si la queremos justificar a algún lado. Creo que la parte más importante vienen siendo los hipervínculos, que ahora les voy a ejemplificar esto. Hacer algunos resaltados, copiar la información, eliminarla, bloquearla, o pues tenemos en los 3 puntos otras actividades u otras acciones que una de las más importantes para nosotros que estamos acostumbrados en trabajar siempre elementos sobre otros va a ser enviar adelante o enviar atrás alguna imagen o algún dibujo que tengamos. Esto funciona como un elemento completo. Esto es un cuadro. Tenemos otros pequeños cuadros. El control Z funciona igual. Tenemos la aplicación de texto, entonces donde demos clic podemos escribir cualquier tipo de anotación bajo los mismos parámetros pues, que les acabo de mostrar básicos de un texto. Digamos, como insistí ahorita, esto es un poco más organizacional, el tema de las plantillas, tal vez si exploramos cómo está conectada a Internet, puede que con el paso de estos días vayan apareciendo unas un poco más asociadas a nuestras clases o podemos guardar o crear nuestras propias plantillas y digamos que si nuestras sesiones de trabajo, por lo menos durante el mes de idea básica, va a ser un trabajo constante bajo los mismos principios, podemos como docentes crear unas plantillas de trabajo y guardarla, perdón, como plantillas y abrirla constantemente en estos templates que tenemos pues acá. Bueno. Tenemos debajo pues de texto dos elementos que nos van a ser muy útiles, son los stick notes o los papelitos pues, de notas. Funcionan igual, dan la sensación de que es una notica que tenemos pegada en la pared. Podemos escribir sobre ella cualquier tipo de texto. Incluso podemos copiar links directos o insertar links acá, dando clic en el símbolo de hipervínculo y copiar acá la dirección de la página web. Cuando tengamos los textos o este tipo de elementos, vamos a ver que en la parte superior o en esta barra siempre va a ir cambiando las opciones, pues podemos cambiar el color y demás, pero este botoncito que tenemos acá es agregar una etiqueta. Esta nos va a ser muy útil cuando tengamos un mapa mucho más amplio, cuando pues tengamos nuestros 10, 12 estudiantes trabajando al mismo tiempo, podemos solicitarle a ellos o nosotros previamente configurar algunas etiquetas. Ejemplo de esto, si el docente realiza cualquier tipo de observación, puede poner acá una etiqueta, puede ser representación
Estas etiquetas nos van a ayudar mucho porque si tenemos varios de estos documentos con etiquetas, como les indicaba al principio, cuando entramos a la hoja, podemos darle en la burbuja o en la lupa buscar representación. Perdón, creo que lo escribí mal. Aquí sí me quedó creado. Y puedo buscar entre representación y él me va a llevar rápidamente a todas estas etiquetas que hayamos hecho. Puede funcionar también como en anotaciones importantes o cuando veamos que hay que hacer un seguimiento especial a cierta parte de un proyecto o a cierto estudiante. Entonces podemos tener aquí este tipo de etiquetas. Bueno, podemos variar como si se tratara de un objeto en PowerPoint o los que están pues, más relacionados con Illustrator, tiene los puntos de transformación. Podemos aumentar o disminuir el tamaño desde cualquier esquina y con la herramienta de selección pues podemos mover a donde nos interese el elemento. Las formas, pues estamos acostumbrados a estas, tenemos varios tipos de polígonos, algunos redondeados, otros en forma pues de comentarios, pero son formas, no son realmente un comentario, sino que es una figura pues geométrica con un color más llamativo. Tenemos unos vectores, creería yo que uno de los más comunes va a ser la línea simple, donde pues podemos dibujar líneas si es que es el caso que necesitamos hacer ciertas anotaciones a través de líneas y en tipo pues creo que esta es muy útil, podemos escoger qué tipo de línea, si es continua, si punteada, cambiar el color, aumentar el tamaño, disminuirlo y pues si necesitamos ponerle un texto podemos agregarle un texto acá por ejemplo de gasolina. Podemos variarlo, modificarlo, pues es un vector al fin y al cabo, entonces tiene sus puntos de control. Y ahorita cuando tengamos varios tipos de entidades, miramos cómo se pueden conectar. Los comentarios, como si se tratara de un Word o de cualquier PDF, podemos hacer anotaciones o comentarios específicos con una ventaja. Si cada docente tiene, digamos, su subgrupo dentro de Teams o tiene un team diferente con sus 12 o 13 estudiantes, no solo puede hacer un comentario de revisar referente, sino que también lo podemos etiquetar a él o a la persona. Es decir, estudiante 1 le puede decir que por favor verifique esto y pues como todos van a estar registrados en la aplicación, les va a aparecer una notificación de que tienen un comentario específico para él. Esta es más para temas de presentación, digamos que en un trabajo colaborativo, en una sesión de taller no es tan necesario, pero podemos tener múltiples formatos o frames. Digamos, si estuviéramos hablando de una entrega, pues si estamos diagramando cualquier entrega durante el semestre, podemos decir que este tamaño entonces va a ser el formato de la plancha. Pues no deberíamos de estar hablando de planchas en este ambiente virtual, pero es uno de los ejemplos y podemos diagramar con ellos o tenerlo como plantilla. Más que todo funciona para elementos pues, digitales, pues aquí vemos los tipos de relaciones, pero también están algunos de impresión. Ahora, esta parte de subir o agregar elementos nos va a ser bastante útil. ¿Por qué? Con el paso de los tutoriales que vamos a ir compartiendo desde esta capacitación es el manejo del OneDrive y el Teams, donde los estudiantes pueden ir montando su información, ustedes pueden ir haciendo su retroalimentación y tener ciertos documentos como docentes descargados directamente de su computador y otros no. Y pues esto va a hacer mucho más eficiente el trabajo que estar abriendo archivos, descargar, esperar que descargue y así hacer las clases mucho más eficientes. Por ejemplo, si yo quisiera traer una planimetría de un estudiante
y decir, bueno, vamos a trabajar sobre este plano o esta sección, puedo cargar desde mi computador directamente cualquier tipo de imagen. Esto nos va a condicionar que tenemos que solicitar previamente a los estudiantes que vayan guardando sus trabajos en JPG o en PNG para que sea un trabajo mucho más eficiente y no tengamos que esperar entonces que el estudiante lo descargue o lo cambie. Miren a mano derecha cómo entonces esa pequeña ventana empieza ya a mostrar los diferentes elementos. Si tuviéramos más personas trabajando al mismo tiempo, veríamos los mouse y estuviéramos viendo como las sombras o la notificación donde está cada persona, cada estudiante. Bueno. Una de las acciones más comunes que tenemos nosotros y pues por esto como este tema de una capacitación mucho más especializada es el tema del dibujo. Nosotros pues nos sentimos mucho más cómodos realizando anotaciones o correcciones a mano alzada. Digamos que eh, es fácil traducir este tipo de corrección si tenemos una tableta o si tenemos una tabla digitalizadora. Entonces, podemos hacer correcciones directamente sobre las imágenes a través de la herramienta de lápiz. Aquí el lápiz tiene también pues, la opción de borrar, tocando los elementos que hayamos dibujado, seleccionar cualquier color pues, que sea mucho más llamativo y poder hacer entonces anotaciones más precisas o hacer zoom para decirle, bueno, no, aquí este tipo de elementos necesita un desagüe, necesita mayor profundidad, bueno, o que sea cartelado. Podemos controlar el espesor, digamos que también va a depender, y ustedes que están acostumbrados a usar AutoCAD, a la escala en la que estemos trabajando, es decir, tendría que hacer un poco más grande esta imagen para que la escala del lápiz o la escala de la línea pues funcione mucho mejor. Digamos que muchas de las aplicaciones que vamos a ver tienen esta opción de activar Smart Drawing, que es el caso que necesitemos hacer círculos perfectos, él pueda reconocerlo y mejorarlo. O lo mismo pues como los cuadrados. Él pueda de pronto, esperemos que sí, identificar que esto es un polígono, lo analice y lo cambie. Si por lo contrario no nos interesa tener esto, pues lo desactivamos. Podemos agregar muchos más colores. Lo que no podemos agregar acá o tener acá es un tema de transparencias, que eso lo vamos a ver ahorita como la aplicación de PowerPoint con Juan Esteban. Entonces, como también para ir redondeando un poco esta aplicación, podemos ir montando múltiples tipos de imágenes o de diagramas que los estudiantes vayan entregando clase a clase, inclusive pueden ellos tomar una foto con su computador y subir el dibujo. Nosotros podemos cambiarle la escala, podemos rotarlo, inclusive podemos recortar parte de la imagen para trabajar específicamente en un sector. Y esto es gracias a tocar o seleccionar pues, el tipo de elemento y la imagen. En este caso, por ejemplo, Juan Esteban se ha sumado al trabajo, entonces van apareciendo aquí los personajes con diferente color de cursor de mouse. También podemos traer links o archivos guardados. Yo quisiera más bien mostrar estas dos opciones sin tener que llegar acá, una opción mucho más rápida. Es normal que en una sesión de trabajo nosotros podamos estar hablando de un referente, ¿cierto? Le podemos decir al estudiante que revise cierto detalle constructivo o que entienda la tectónica de un edificio. En fin, podemos recurrir en una sesión de trabajo como en este momento a que el docente busque en su computador o en su dispositivo un ejemplo a través del internet. Nosotros podemos copiar la imagen y copiar y pegarla acá.
es, a mi forma de creer, es fácil, es rápido, nos ahorra pues como mucho tiempo y podemos tener entonces asociadas ciertas cosas, ciertos elementos que van apoyando la construcción de la clase. Otro tipo de herramientas o de recursos que podemos tener en el taller son los videos, ¿cierto? Podemos normalmente poner algunas cibergrafías donde un arquitecto habla de un tema específico o videos donde demuestren algunos detalles que no hemos encontrado en imágenes. Cuando copiamos la dirección de esta imagen o copiamos la URL, podemos venir acá y pegarla, igual con control V. Ay, perdón, con la dirección de la página web podemos venir y pegar una vista previa de este video. Entonces podemos hacerle unas anotaciones más puntuales, unas recomendaciones al estudiante a través entonces de comentarios o podemos también hacer unos tags con los diferentes pues, tipos de texto que tenemos o de notas. Podemos decirle que esto es un referente, no. Aquí he creado entonces este tag y pues si esto es un solo estudiante y vamos teniendo entonces aquí otro estudiante, otro proyecto, vamos a ir teniendo pues como la revisión como constante. Para ir finalizando un poco esta demostración de Miro, aparece entonces la idea de unir las ideas, ¿cierto? Esto es una plataforma colaborativa donde podemos crear diferentes tipos de elementos. Entonces, al tocar cualquier figura, llámese texto, imagen o video, vamos a encontrar unas burbujas azules y esto nos va a permitir entonces anclar o relacionar ideas. Y esto entonces vamos a poder tener varias ideas que tienen que ver con las correcciones o varias observaciones o inclusive dibujos que podemos realizarle al estudiante para que él comprenda entonces otras dimensiones del proyecto que no había visto antes. Esto se puede anclar. Podemos venir a decirle que es que esto parte de esto y que esta idea hace parte de esta. Entonces así, una sesión de taller en tiempo real va a ser muy interesante. Para que esta aplicación sea mucho más efectiva a la hora de una sesión de trabajo, les recomendamos que previamente tengan claro estos temas que habíamos dicho acá, que vamos a tener, y tal vez haber construido algunas plantillas o por lo menos algunos sectores para que cada estudiante pueda llegar directamente a subir su información y con la sesión colaborativa y pues, con la transmisión de Teams de la pantalla, ir trabajando en tiempo real, e ir escuchándonos y también tener la retroalimentación del estudiante. Para terminar, en estos 3 puntos vamos a encontrar unas aplicaciones que tiene Miro, o sea, otros plugins que tiene el plugin. Digamos que algunos son mucho más corporativos, otros son más de descripción o de código, pero a nosotros nos aplican mucho esta de card, las barras de porcentajes o los mapas mentales. Con los mapas mentales podemos ayudarle al estudiante a construir o aclararle esa idea proyectual. O podemos ir desglosando a través de el mapa mental, digamos, el uso que tiene el edificio y el programa, entonces empieza a
a aparecer y así podemos contribuir como al entendimiento del programa cuando en esos casos los dibujos no son como tan óptimos o el estudiante no alcanza como a comprender la idea de espacio público y privado o espacios colectivos, en fin. Otras de estas apps que nos pueden ayudar son las tablas, que son un poco pues exceludas, digámoslo así, pero podemos tener siempre una constante, por ejemplo, con el programa del edificio. Entonces, manualmente o previamente tenemos como docentes dándole doble clic este programa y le decimos, bueno, es que estás teniendo, no sé, un 80% de circulación y un 20% de optimización de algo. Entonces, también puede ser una forma de hacer cierto tipo de correcciones o cierto tipo de ajustes. Y esta CAR-T es otra especie de mapa mental, solo que nos va a permitir tener mayor cantidad como de referencias o de tags. Es decir, se va viendo como una línea del tiempo, entonces podemos también ponerle una fecha límite, decirle, bueno, tenés hasta mañana para revisar esto. Son unas descripciones mucho más amplias de lo que puede ser un comentario, un cuadro de este texto. Bueno, entonces esta es una aplicación muy interesante que podemos tener. Podemos tener varias, es decir, sesión tras sesión, podemos ir creando varias de estas plantillas. Solo debemos darle clic a esta y en la configuración ver cuántas más. Es decir, yo puedo pasar a esta de ejemplo profes y abrirla y revisar qué información hablamos la clase pasada o por módulos tener entonces una revisión muy clara de lo que es cada proyecto. Bueno, le doy entonces la palabra a Juan Esteban. Quisiera saber si alguno de los participantes tiene alguna duda que podamos revisar rápidamente. Creo que una pregunta que he encontrado por acá en el chat es la siguiente y es qué material vamos a ir compartiendo. La idea es que vamos a estar construyendo unas videoclases para mostrarles, por ejemplo, en la implementación de Miro o Miro, como nos acaba de mostrar Julián, a Teams y cómo se vuelve una herramienta de trabajo colaborativo con nuestros estudiantes. Entonces, estas videoclases van a quedar a disposición para ustedes, que las compartiremos a través de boletines y a través de un repositorio de contenidos, un micrositio que iremos construyendo para tener todos los contenidos alrededor de cómo desarrollar la estrategia de taller digital a través de la plataforma Teams y con todas las aplicaciones a las que tenemos acceso gracias a nuestro correo institucional, ¿cierto? Porque ya lo presentaba ahorita Juan Esteban, que tenemos una gran variedad. Entonces ustedes podrían compartir estas videoclases de acuerdo a lo que encuentren pertinente. Yo sé que también en la Facultad de Arquitectura contamos con docentes muy pilosos que seguramente van a ir avanzando en otros materiales de pronto de cara a los estudiantes, entonces ahí incluso les pedimos que nos compartan estas experiencias para nosotros también convertirlo en contenidos digitales que sean útiles para toda la comunidad. Ahora sí le voy a dar paso a Juan Esteban para, Juan Esteban nos va a mostrar la experiencia de cómo trabajar PowerPoint como una herramienta de trabajo colaborativo desde la plataforma Teams. Ok, gracias Carol, gracias Juli. Yo pienso que lo interesante también de esto que decías, Carol, es que posiblemente estos videocursos y el micrositio, que no sé si quedó claro, que construiremos también con este taller para nosotros, va a quedar anclado y lo podremos compartir con nuestros estudiantes para que ellos utilicen esos tutoriales para aprender a manejar algunas de esas herramientas con anticipación a las clases. Entonces será un tutorial que va a estar, digamos, anclado durante muchísimo tiempo para que podamos utilizar. Voy a pasar entonces
rápidamente a esta, digamos, experiencia de lo de PowerPoint para que podamos cerrar pues por hoy. De todas maneras, como les decíamos, va a haber, digamos, temas un poquito más detallado sobre cada una. El tema, digamos, de lo que descubrimos, o el primer descubrimiento que se nos hizo fácil, digamos, en todo esto, era que como Microsoft es el dueño tanto de Teams como de Office, eh, todas las aplicaciones de Office a las que estamos acostumbrados para redactar textos o llevar presupuestos o gestiones de proyectos y presentaciones están directamente ancladas a Teams de manera natural, es decir, a diferencia de Miro y otras aplicaciones que son de otras compañías, no hay que tener cuenta o instalar, sino que simplemente con darle clic a un archivo que esté en la plataforma de Teams, ese archivo abre y es editable. Entonces, en medio de esas búsquedas de por dónde trabajar con más facilidad o cómo facilitar, digamos, ciertas cosas, encontramos que PowerPoint ya no es solo una aplicación para presentaciones finales o procesos, digamos, de trabajo en equipo para entregar informes y demás, sino que viene desde Teams y desde aplicaciones móviles, ya sea celular o tabletas, viene con unas herramientas muy útiles para esa revisión, digamos, de colaboración que hacemos en clase. Yo diría que aunque tanto la que vimos ahora como esta podrían ser utilizadas de cualquier manera, nosotros lo entendemos o lo estamos entendiendo para este taller como que la primera que vimos y otras parecidas a ellas son más como un gran muro o una gran mesa de trabajo en la que vamos colaborando con otros, por ejemplo, entre profes para planificar la clase o entre el grupo de taller interno para ir planificando y desarrollando el trabajo de avance. Y yo quisiera ver, aunque se puede utilizar de otra manera, pero quisiera ver PowerPoint como una aplicación de esos momentos en los que uno necesita concentrarse un poquito más en ciertos productos o en ciertos avances, digamos, de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, aparecen algunas herramientas interesantes como un dibujo más natural a mano. Me faltó ponerle entre comillas al natural porque más allá de la realidad del papel y la textura del instrumento con el que estamos trabajando, es que hay una simulación del movimiento de la mano en tiempo real para aplicar, digamos, sobre PowerPoint. Y eso se puede utilizar a través del mouse, del trackpad, de los computadores portátiles, de los lápices para tablets, es decir, iPad o Android o lo que fuera, o de las tabletas digitalizadoras que se conectan, digamos, a los computadores. En estas últimas dos partes, pues obviamente implica tener una, que no todos podemos acceder a una en este momento, pero vale la pena aclararlo porque tienen incluso funcionalidades superiores allí, ¿cierto? También tiene diferentes herramientas, lo vamos a ver dentro de un segundo, lápices de colores tipo Prismacolor, es decir, donde uno ve que el trazo deja como un grano sobre el papel. Este aparece solamente en los tablets, en el computador o en la opción en línea de Teams para PC y para Mac no está, pero en la versión en línea para tabletas, para iPads, celulares y iPod y iPad, y otras tabletas Android sí aparece. Aparece una opción que es como un rapidógrafo, un marcador, es decir, tinta como más continua. Aparece la opción de un resaltador o un marcador ancho que deja ver a través del trazo lo que hay debajo. Y aparece un borrador que funciona como un borrador de trazo o de acciones completas. Es decir, yo no puedo borrar un pedacito, sino que borro toda la última línea o la última figura que hice. Y una regla para trabajar líneas rectas, que aunque todos hemos visto cómo las herramientas de Office siempre han tenido, como veíamos ahorita también en Miro, una línea predeterminada que uno tira y luego jala los punticos y alarga, en este caso la regla nos permite dibujar tal cual como dibujaríamos con una regla, incluso cambiando de ángulos. Esa también está, digamos, solo en las tablets o en la aplicación móvil. Hay múltiples colores, desde Teams y desde la aplicación nativa de Teams sin bajar aplicaciones en ninguna parte, sin tener instalado Power, que eso es otra aclaración y por eso nos parecía importante. No necesitamos, dentro de lo que vimos hoy, no necesitamos instalar nada en nuestros equipos. Todo está ya en la interfase y en las capacidades de la universidad en línea y la única restricción que tenemos, que no es que sea desestimable, pero la única que tendríamos es nuestra conexión a Internet. De resto, está todo ahí, no necesitamos descargar nada. Desde Teams hay 16 colores específicos que los podemos utilizar como queramos, tanto para... Juanes, no estamos viendo tu presentación, qué pena. Qué No nos pena, puedas compartir. perdón, ya llevo como 6 diapositivas. Eh, eh, ¿Me cuentas si ahí estás viendo mi pantalla ya? Ahí sí, ya estamos viendo tu pantalla. Ok. Bueno,
Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Tenemos diferentes herramientas, diferentes tipos de lápices. Tenemos colores, ¿cierto? Esto es un pantallazo de la aplicación. Lo que vemos a la izquierda como en rosa es los colores como del lápiz o del rapidógrafo dentro de Teams. Vuelvo y les digo sin descargar nada. Y los otros de la derecha son como los resaltadores. Eh, También podemos trabajar con diferentes espesores, como lo veíamos ahora en Miro, ¿cierto? Dentro de Teams aparece esta bolita con esta línea. Mientras más esté a la izquierda, más delgado será, y mientras más esté a la derecha, más ancho será el trazo que utilicemos. Y dentro de las aplicaciones de tabletas está esta apariencia, ¿cierto? Así se ve en un iPad. Eh, Voy a intentar volver a pantalla completa. Puede que se me pierda 2 segundos la cosa, pero ya para que no veamos la barra de la izquierda. Y... shoot. Un segundo, qué pena con ustedes que tenía otra pantalla conectada. Ah, parece que tengo dificultad para compartir la pantalla, pero bueno, lo vamos a ver así en este momento. Así se ve, digamos, esa pantalla en PowerPoint. Ah, es una pantallita sencillita en iPad, es una pantallita sencillita, pero sí vemos ahí un sinfín de instrumentos arriba, ¿cierto? Hay un borrador, hay, digamos, unos rapidógrafos, parece como un Prismacolor, un resaltador y un rapidógrafo tal vez como con colores variados. Y vemos un más al lado, ¿cierto? Eso es la posibilidad de ampliar más instrumentos para el trabajo constante, digamos, en el PowerPoint ahí. ¿Qué pasa? Ya. Eh, Esas diferentes herramientas tienen muchas posibilidades de usarse y a mí me parece, digamos, útil el hecho de que uno puede tener, digamos, un rapidógrafo con un color para resaltar cosas, uno para, yo qué sé, diseñar o trabajar como con la naturaleza, las cosas verdes, uno para resaltar, yo qué sé, las circulaciones de las personas y otro para marcar áreas grandes. Y yo podría darle al más e ir teniendo varios lapicitos o rapidógrafos o resaltadores al mismo tiempo abiertos con el fin de que no me toque ir cada vez a darle clic a un lapicito, cambiar de color, cambiar de espesor, sino que preparado a la clase ya tengo todas las cosas montadas. Y como les decía ahorita, la regla en el iPad o en las tabletas aparece, que no aparece dentro de Teams. Ahorita lo vamos a ver en un segundo. Pero en la tableta aparece una regla virtual donde uno con los gestos de la mano puede rotar la regla de poner el lápiz junto a ella y trazar. Y eso puede ser el lápiz, cuando me refiero al lápiz, es a esta herramienta que tenemos aquí en la pantalla, pero eso finalmente lo puedo hacer con el mouse, lo puedo hacer con el trackpad del computador, lo puedo hacer con un lápiz adicional o con ah, cosas más avanzadas, pero básicamente es eso. Esa más que veíamos ahorita es como adiciona, digamos, unas herramientas y adicionalmente aparece a la derecha esta flechita en los iPad que permite decidir cómo quiero dibujar, si quiero dibujar con mis dedos, si quiero entrar con un lápiz de texto y que al escribir mi mano alzada reconozca la letra y me la convierta a texto, o si quiero entrar a mano alzada y que me lo convierta en una figura geométrica definida. Un poco como decía Juli, tal vez a nosotros nos sirve mucho más en algunas oportunidades trabajar rápidamente a mano alzada y que como dibujemos quede, pero son otras herramientas que tenemos ahí disponibles. Y dentro de las iPad y las tabletas y los celulares está la posibilidad de tener una infinidad de colores grande. Les decía ahorita que dentro de Teams, dentro de la aplicación Teams, virtualmente, dentro del computador de uno solo tenemos 16 colores. Aquí tenemos múltiples colores y tenemos la posibilidad de adicionar colores, es decir, la mezcla es infinita. Depende más de la resolución de la pantalla de uno que de las posibilidades. Y para manejar calibres también dentro de la aplicación de PowerPoint de las tabletas que funciona anclada a Teams, ya no aparece un deslizador, sino un puntico delgado, un intermedio, uno más grueso, etcétera, etcétera, a medida que uno va tomando la decisión de cómo quiere trabajar, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar PowerPoint para revisiones, digamos, dedicadas? Es que podemos tener material de clase preparado con anticipación con el fin de optimizar tiempos de clase, ¿cierto? No es necesario descargar archivos dentro de mi equipo para luego tener que volver a cargar y que todo el proceso de colaboración entre profesor y alumno se hace como una revisión en simultánea y queda automáticamente cargado en, en el Teams, en las carpetas de archivos del Teams dentro del equipo de trabajo de mi taller
lo que implica que yo no tengo que luego de terminar la clase o incluso en simultánea de la clase utilizar tiempo para enviar una información a alguien por cualquier otro medio, llámese correo electrónico, cargar a la carpeta, lo que sea. Eso también permite, digamos, que la clase ruede mucho más fácil y sea más interesante. Aquí les pido disculpas, se me copió, digamos, este texto, pero básicamente es el tema de que adicionalmente el trabajo normal que uno puede haber experimentado durante estas últimas semanas de revisar y rayar en una u otra aplicación, es que la ventaja, digamos, de PowerPoint eh, es que tanto yo como el estudiante podemos trabajar al mismo tiempo, así como en Miro, podemos trabajar al mismo tiempo dibujando y comentando o resaltando cosas en el archivo. Es decir, no es un trabajo como de tiempos muertos en donde yo hago una cosa y el otro espera para hacer, sino que juntos podemos ir no solo conversando, sino también dibujando, rayando, interactuando con la información gráfica que tenemos ahí. Lo que les decía, que una vez realizada esa retroalimentación, ya está en Teams, se puede cerrar el archivo y listo, quedó guardada y cualquiera puede tener acceso. Y en ese sentido no necesitamos ni una máquina nueva, ni más almacenamiento, ni descargar aplicaciones. Por eso también hablaremos un poco, porque dentro de las capacidades de la universidad, el OneDrive de la universidad es súper potente, son 3 teras de información de almacenamiento, pero adicionalmente digamos, las máquinas que están manejando constantemente son de alta velocidad y trabaja bastante bien la universidad. Obviamente, además de, de todo esto que estaba mencionando y que vamos a ver en un segundo, toda la operatividad de PowerPoint completa está ahí, se pueden realizar comentarios, se pueden insertar nuevas imágenes, se pueden insertar links, se pueden insertar videos, etcétera. Lo mismo que podemos saber hacer para presentaciones. Se puede insertar nuevas diapositivas, se puede trabajar desde cualquier lugar, desde que tengamos una conexión a Internet y podemos utilizar cualquier plataforma para conectarnos, digamos, a esa aplicación, ¿cierto? Es una ventaja, digamos, importante. Finalmente, como sugerencia, es utilizar el sistema de clase invertida con el fin de que haya conocimientos, formas de generar conocimiento previo y autonomía dentro del estudiante, con el fin de que el estudiante no llegue a clase a esperar qué es lo que tenemos que hacer en esa sesión, sino que ya tengamos retos o actividades preparadas donde el estudiante haya tenido, digamos, ciertos avances para los cuales revisar en este caso, crear dentro, ojalá sea control nuestro y no del estudiante, porque cuando dejamos eso en manos de estudiantes se nos desordena, crear una carpeta de archivos dentro del grupo nuestro de Teams con la fecha en la que tendremos la nueva sesión y solicitar a todos los estudiantes que suban a esa carpeta las presentaciones con anticipación, con el fin de que podamos también optimizar los tiempos de la clase y de esta manera pues rodar más fácil. Esta herramienta es mucho más útil para concentrarse en un proyecto que en varios. Yo diría que cuando vamos a trabajar con varios al mismo tiempo, digamos que vamos a trabajar el tema de, no sé, la planta de primer piso y vamos a trabajar con todos los estudiantes o con un grupo de estudiantes en sincronía, pues en ese sentido plataformas como Miro, Whiteboard o otros que vamos a ver son más útiles, pero cuando vamos a concentrarnos en los estudiantes mejor. También es ideal, como incluso lo decía Andrés, no tener todos los estudiantes conectados todo el tiempo para esto. Es ideal trabajar solamente con algunos estudiantes en una sesión y nombrar los archivos. Hay que solicitarle a los estudiantes también que nombren los archivos con su nombre, apellido y la fecha en la que va a haber la revisión para llevar un mejor control y seleccionar un grupo de estudiantes para esa sesión con diferentes niveles en los que uno pueda hacer cierta trazabilidad de los diferentes alcances, pero que también sirva de manera ilustrativa. Y por último, mi recomendación sería grabar siempre la clase para que sirva de manera instrumental y no haya que revisar exactamente el mismo contenido en todos los estudiantes en cada sesión o en la sesión siguiente, sino que nos sirva para dar, digamos, saltos de rana en algunos temas. Hay obviamente temas en los que debemos hacer concentración, pero otros en los que no. Voy a pasar un poquito rápido ya a algo que de pronto la mayoría de nosotros sabemos. El primer paso es entrar, digamos, a mi equipo de Teams, ¿cierto? Una vez estando en Teams, hacer clic en archivos. En este caso, mi pantalla está en inglés porque así lo definí yo. Entonces ahí está, digamos, el link de archivos en la parte superior de Teams. A ustedes les aparecerá como publicaciones, archivos, notas de clase, tareas, etcétera. A mí me parece como files. Entonces hago clic en archivos. Una vez le doy clic en archivos, selecciono la carpeta de la fecha en la que voy a trabajar ese día con mis estudiantes. Y una vez seleccionada la fecha, hago clic en el archivo con el que voy a trabajar. La última nota interesante sería entender que podemos también llevar seguimiento por ese tema de la sincronía del tiempo que les hablaba ahorita y que Andrés hacía también énfasis ahora, y es que como no todos los encuentros tienen que ser sincrónicos, nosotros tenemos la ventaja de
dependiendo de las actividades y cómo hemos manejado los tiempos, entrar en otros tiempos a retroalimentar a los estudiantes en la plataforma y siempre quedará registro de cuándo fue la última vez que esa plataforma o ese archivo fue utilizado y quién fue la persona que lo modificó. Entonces, de tal forma, cuando ponemos retos específicos en tiempos específicos, también podemos saber y darle seguimiento y, digamos, trabajar ahí. Voy a pasar entonces a Teams para hacer un ejercicio, digamos, rápido. Yo entro entonces al grupo, en este caso voy a seleccionar este grupo, digamos, del taller en el que estamos en este momento. Como les decía, una vez estando en este grupo, entro al menú de archivos. Dentro de ese menú de archivos debería haber, digamos, una carpeta con la fecha de hoy. En este caso solamente hay una porque solamente tenemos la fecha de hoy. Selecciono el archivo y le doy clic. Y automáticamente, como les decía, como Teams está conectado de manera natural por ser de la misma compañía con todas las aplicaciones de Microsoft, el PowerPoint se abre solito con un solo clic. Ni siquiera es necesario darle dos clics. Y abre el PowerPoint con las diapositivas que los estudiantes hayan colgado en el orden que la hayas colgado y con el contenido que yo les haya solicitado. Entonces hasta ahí estamos bien. La ventaja es que yo tengo Mac y no utilizo PowerPoint, no importa. Yo también tengo Mac, no utilizo PowerPoint. Este es el PowerPoint que viene dentro de Teams y que tiene la universidad montada. Yo no necesito tener eso. Con una ventaja y es que si ustedes miran los menús, los vamos a ver también en español en el video que les vamos a dejar como de mayor detalle. Los menús son un poquito distintos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, este en español se diría dibujar, en inglés se dice, pues aquí está en inglés. Ese menú no existe en PowerPoint de PC. En mi computador de la oficina de la casa no existe. Existe en la tableta, existe en el celular y existe en Teams. De resto no más. Y entonces ahí, si miran, están como borrosos esos iconitos que les mostraba ahorita. Yo ya toco la diapositiva y una vez toque la diapositiva, se prenden la herramienta de selección, una herramienta también para decidir cómo quiero dibujar, si quiero que él me reconozca mi trazo natural o quiero que me ajuste a ciertas formas, una herramienta de selección más libre, el borrador, los lapicitos que como les decía, dentro de Teams es así delimitado, solo tiene, digamos, dos rapidógrafos, un resaltador, no permite adicionar más herramientas, pero ahorita en un segundo lo vemos en iPad. Entonces, yo selecciono cualquiera de las herramientas, en este caso, digamos, un rapidógrafo color rojo, porque quiero hacer resaltar algunas cosas. Digamos que si jamás lo he utilizado, pues hago un ensayo a ver qué tan gruesa sale la línea. Digo, ve, está de pronto decente, o por el contrario, no, me gustaría utilizar una línea más delgada, porque lo que voy a hacer son múltiples anotaciones y vamos a revisar, por ejemplo, el sistema, digamos, de dónde debería estar el acotado exterior, digamos, de este estudiante. Entonces ahí estoy dibujando, por ejemplo, con un mouse, que es un poquito más tieso, todos lo sabemos, que posiblemente un lápiz, pero estoy, digamos, dibujando o mostrándole en vivo al estudiante un poco dónde debería estar, digamos, yo qué sé, las cotas intermedias, luego le marco, digamos, dónde deberían estar, perdón, las particulares, dónde deberían estar las intermedias y dónde están las generales para mostrarle cómo el proceso de acotado, digamos, de su dibujo debería estar. Ah, hombre, que quiero resaltar una cosa sobre el tema de la vegetación. Entonces me fui a un lápiz diferente, le cambié el color al lápiz y decido que además le voy a cambiar el espesor. Deslizo la bolita para cambiar el espesor porque le digo, ve, sabes que esta mancha de árboles que estás trabajando aquí tiene estas características de continuidad, pero yo considero que para nivel de expresión de la escala en la que estamos trabajando, en vez de que dibujes cada individuo, será mejor que lo dibujes como una mancha y lo más normal es que lo dibujemos así. Y entonces ahí ya le trabajé, digamos, sobre algunas cosas. También podría decir, ve, ¿sabes qué? Es que resulta que toda la superficie que tenemos trabajada aquí como superficie peatonal, me parecería bueno que esta superficie que estamos marcando acá la trabajaras con un poquito más de textura para poder indicar un poquito mejor la relación entre la materialidad, la superficie de lo que es público y lo que es interior del edificio, y aunque estén en el mismo tono, vale la pena, ¿cierto? De la misma manera, yo puedo utilizar el mismo resaltador, simplemente puedo cambiar, digamos, el ancho, me puedo pasar posiblemente al espacio interior del edificio y trabajar sobre esa situación de lo público para hablar, por ejemplo, de la intensidad o de la intención, digamos, de este estudiante de relacionar toda la superficie pública. Y lo bacano, digamos, del resaltador es que cambiándole ese ancho puedo llenar zonas más grandes más rápidamente, pero adicionalmente me deja esa intención del resaltador de transparencia para que uno pueda seguir viendo el plano y no vaya borrando, porque claro, con las líneas
sí pasa lo contrario, ¿cierto? Si yo cojo una línea, la pongo muy gruesa y resulta que empiezo a trabajar, por ejemplo, sobre la función del edificio y empiezo a trabajar sobre cómo se debe amoblar esto una y otra vez y además le hago anotaciones o le señalo cosas o le llamo la atención sobre algo, al mucho rato ya no voy a ver qué fue lo que hice, ¿cierto? Como les decía ahorita, el borrador me borra trazos o actividades completas, no borra pedacitos. Es decir, si yo quiero borrar un pedacito de una línea por acá, no puedo. El borrador sí funciona como un borrador de un trazo completo. Si miran, ahí borré una línea completa o esta mancha, por ejemplo, del espacio público, si la toco, con el borrador se toma a veces un poquito de tiempo, pero borra, si ven, ahí borra toda la mancha, ¿cierto? Borra todo el trazo continuo, lo mismo que pasaría aquí con lo verde, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja en este sentido? Que yo sí ya terminé mi revisión con mi estudiante, puedo cerrar aplicación y el estudiante ya le quedó guardada en su carpeta con su nombre ese archivo, no tengo que bajar nada a mi computador, no me tengo que instalar nada, todo lo hice en vivo. Ahí está dibujando de nuevo con el mouse, como les decía ahorita, yo me puedo pasar a otra diapositiva, insertar y utilizando las otras aplicaciones, las otras utilidades que ya conocemos de PowerPoint, yo le puedo decir al estudiante aquí, que recuerde cualquier cosa, por cierto. Y para, por ejemplo, en este caso de este diagrama, para que uno pudiera entender la línea magenta, la azul, la naranja, a qué se refieren y poder, digamos, aclarar ciertas cosas. Entonces también puedo utilizar esas herramientas para insertar, digamos, información del día a día, anotaciones, quiero insertar imágenes que tengo posiblemente en mi computador para llamarle la atención sobre lo interesante que puede ser que considere eh, una situación en su proyecto. Eh, esto es, digamos, un paso muy rápido. Voy a pasarme, mientras tanto, al iPad y voy a entrar a Teams para poderles mostrar una forma un poquito menos dependiente del mouse para... Ay, bueno, en este momento se me descargó. Les pido disculpas porque... Ah, ya. Pensé que se estaba descargando. Ya. Dos segundos, yo me conecto aquí a esta misma presentación. La voy a abrir en paralelo, digamos, en el iPad. Hay una cosa que sí me gustaría dejar como una pequeña advertencia, y es que como nuestras sesiones de taller están programadas con una longitud importante de tiempo, cuando decidamos trabajar en tabletas o en celulares tenemos que tener mucha carga porque Teams jala mucha batería y se puede descargar, digamos, muy rápidamente. Entonces eso, pues como creía yo que es una salvedad importante para que tuviéramos en cuenta. Voy a entrar entonces aquí a... Mientras te vas conectando, yo quería aprovechar para ir aclarando unas preguntitas que van surgiendo acá vía chat. La primera es aclarar que los espacios de taller, la invitación es a que los sigamos desarrollando a través de la plataforma Teams, que de acuerdo a las cualidades que estamos viendo, la vinculación de herramientas sería precisamente como la herramienta que mejor nos permite desarrollar esta realimentación de manera colaborativa en tiempo real, un poco más flexible que lo que podemos desarrollar en Moodle específicamente para la estrategia taller. Esto lo hablamos con dirección de docencia, lo habíamos hablado con el director de facultad, que precisamente pues la idea es seguir articulando los cursos tipo taller desde Teams. Ok, voy a insertar voy a insertar una positiva pues para mostrar, digamos, otra posibilidad dentro de las que tenemos, digamos, ahí, y es que a veces tenemos que ilustrar condiciones, como lo decía pues también Andrés ahora, de diferentes ideas que trabajamos en el taller y que es necesario a veces ilustrar de manera clara, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ilustrar de manera clara, digamos que la herramienta permite, como les digo, fíjense que se está moviendo a una velocidad aparentemente natural, eh, permite calcar realmente los movimientos, digamos, que yo estoy haciendo con mi mano y eso permite también que yo pueda entonces utilizar las condiciones que a mí me parecen
digamos, más relevantes para ilustrar esas opciones que quiero, digamos, comunicar a través de la sesión específica de clase, ¿cierto? Y cambiando, digamos, de herramienta y espesor, puedo, digamos, comunicar lo que sea que me parezca interesante, ¿cierto? Y que me parezca relevante. Pues estoy, digamos, haciendo, pues, obviamente, un monigote, pues, ahí que me está ocurriendo, digamos, en vivo, pero me permite, por lo menos, trabajar en tiempo real con mis estudiantes para incluir por lo menos lo que sea que a mí me parezca relevante dentro de la sesión en específico. Lo que me parece bacano, digamos, de PowerPoint es, además de las ventajas de no tener que instalar una aplicación adicional y de que es nativo, digamos, en plataforma y de que queda en tiempo real, es también la posibilidad de que al simular la velocidad del trazo de la mano y poder tener, digamos, esos calibres, yo puedo contar muchísimas historias como lo haría en un papel y como se mueve a la misma velocidad que yo, que muchas aplicaciones no lo tienen, lo siento más natural como si estuviera, digamos, en un papel y me permite entonces comunicar múltiples ideas. Como les digo, en este caso no estamos mostrando colaboración, lo vamos a ver en el video, en el primer video que les vamos a enviar, pero que lo vamos a hacer Julián y yo interactuando en un mismo proyecto al mismo tiempo. Pero si yo aquí le diera control a cualquiera de ustedes, ustedes podrían entrar a dibujar inmediatamente conmigo sobre el mismo dibujo sin esperar a que yo pare de dibujar, sino que ustedes van trabajando, digamos, en simultánea. Eso también permite cierto nivel de colaboración interesante y una relación incluso muy valiosa en la que el estudiante siente que está terminando de construir su proyecto, pero está recibiendo, digamos, una mano amiga que le permite comprender otras cosas y que no le deja, digamos, tantas inquietudes en el camino a veces. Lo que quiere decir es que la virtualidad, en ese caso, sin tener que trasladarla directamente del aula a la virtualidad, sí simula muchas de esas condiciones. Les pido disculpas porque tuve un problema de conexión con el iPad, no les pude mostrar el lápiz, pero lo vamos a ver en detalle cómo se entra al menú, cómo se carga desde la pantalla. Esto era simplemente para ilustrar, digamos, posibilidades donde podemos trabajar con los estudiantes, un dibujo libre, unos comentarios, una inserción de herramientas, unas revisiones de trabajos ya, digamos, realizados o sobre, digamos, las imágenes y cosas, uno poder pararse y decirle a un estudiante, ve, ¿sabes qué? A mí me parece mucho más interesante si, por ejemplo, pones si ubicamos la cámara en esta posición de una persona, a la altura de la persona, mirando hacia allá, porque lo que nos interesa es más entender la relación de espacio público con eso. Entonces, si rotamos la cámara, ya no vamos a tener este espacio tan oscuro y que posiblemente aún no está desarrollado y posiblemente para esta etapa nos interesa más la relación interior-exterior. Entonces, nos interesa así. Otra cosa es interesante mostrarle, por ejemplo, al estudiante cómo aquí esta superficie está de pronto muy oscura y por el fondo, por el contrario, está muy iluminada. Entonces vale la pena también hacer una rotación de pronto de la fuente de iluminación. Hay un montón de, digamos, utilidades que simulan, digamos, ese día a día que a veces extrañamos del espacio físico, pero que la herramienta logra insertar con mayor naturalidad aquí. Y en ese sentido, esas revisiones uno a uno y esa retrospectiva sobre el avance del estudiante se nos pueden hacer más útiles. Yo creo que hoy se nos fue un poquito más de tiempo y voy a parar ahí, pero vamos vuelvo y les digo, esas dos aplicaciones y otras tantas para mostrar multiplicidad de aplicaciones y que cada uno trabaje con la que se sienta más libre, las vamos a ver en los próximos días y vamos a estar obviamente disponibles para ustedes. Yo, Karen, ahí quisiera parar de comentar porque la aplicación no es más compleja por ahora, esa era la mirada que queríamos darle a esta situación. Muchas gracias, Juan Esteban. Gracias a Julián y a ti por esa primera muestra y como les estaban exponiendo a ambos, la idea es que en nuestras dos primeras videoclases precisamente vamos a estar ampliando la visión de estas dos herramientas para que ustedes vean cómo se pueden articular al trabajo colaborativo. Una preguntas frecuentes que está surgiendo en este momento es si vamos a seguir trabajando con Teams como herramienta de trabajo sincrónico. Mi respuesta es sí. El encuentro sincrónico se sigue desarrollando, profes, a través de Teams. Recuerden que Moodle y Teams son las herramientas oficiales o las plataformas oficiales de la universidad para el desarrollo de nuestras propuestas de aprendizaje.
Voy a ir compartiendo otras dudas e inquietudes que están surgiendo aquí vía chat para que también de pronto alguien más nos colabore. Entonces, por acá pregunta, aquí ya entonces pediría un poquito, si Samuel está conectado, nos acompañe. Eh, Habíamos definido, pues la profe Natalia Uribe pregunta que si Teams sería entonces solo para los encuentros sincrónicos o manejaremos todo el curso a través de la plataforma Teams. Si alguno de ustedes está de moderadores o a Samuel le pide el favor. Carol, la idea es que si es en talleres, nos concentremos en Teams, porque Teams nos permite también diseñar esas guías de aprendizaje o esas agendas que vamos a hacer para la autodirección del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, la idea es que para poder enfocarnos y aprovechar mejor el tiempo, nos enfoquemos en Teams e integremos todo desde ahí. Entonces, laboratorios serían en Teams y ya los otros cursos que tiene la facultad van a ser en Moodle. ¿Ah? Talleres, perdón. Sí. Perdón, taller. Nos enfocamos en taller en Teams y los otros cursos de la facultad irán por Moodle, o sea que ustedes solo tendrán que concentrarse en Teams y en todas las herramientas integradas. El trayecto de actividades que han venido desarrollando profes, en este caso, lo pueden desarrollar en Teams a través de la pestaña de publicaciones y del blog de notas de OneNote. Es una gran herramienta también para que ustedes allí desarrollen las guías de aprendizaje con el material que tendrían en cada una de las sesiones de aprendizaje. Entonces, ¿sí? Sí, Carol, que para eso también pues vamos a tener material de trabajo con ustedes, van a recibir videoclases que los van a orientar a realizar estas planeaciones o estas guías de aprendizaje que están, pues que ya sería el desarrollo del trayecto de actividades, van a recibir las orientaciones, van a tener videoclases y van a tener unos encuentros ya grupales con este equipo de UPB virtual y con los dos profes que nos acompañan. Y también en algún momento aquellos que necesiten mayor acompañamiento tendremos espacio para sesiones ya más personalizadas. Sí, así es. La idea es irles mostrando a través de las videoclases y de algunas clases ejemplo de cómo podemos vincular entonces el diseño que ya hemos venido haciendo para nuestros cursos desde el espacio de Teams. Carol, no sé si como última cosita pueda como adelantar algo también, y es que en medio de los procesos, los últimos videos que iremos montando, pues o de la mitad en adelante, tienen que ver con algunas aplicaciones como que son un poquito más difíciles de integrar, que son, por ejemplo, la revisión de modelos tridimensionales y el uso de otras aplicaciones como las de Adobe, que todavía no están integradas en Teams, pero que la universidad las tiene como capacidad dentro de ese poder del que hablamos ahorita y que también a través, digamos, de Samuel hay un equipo de arquitectura de la información trabajando para que cualquier persona, incluso si no tiene una máquina potente, pueda acceder a esas aplicaciones en cualquier momento, lo que nos abre, digamos, otro panorama también más amplio y sobre eso también trabajaremos en las sesiones, digamos, de más adelante. Sí, así es. Otra de las preguntas que nos hacen vía chat es si entonces los docentes van a hacer entrega del trayecto de actividades a través de mi curso virtual. La respuesta sería que sí, porque el trayecto de actividades va a ser entonces realimentado por parte de los moderadores, ¿cierto? Y entonces así podemos hacer un seguimiento de diseño del aprendizaje. Andrés me corregirá o ampliar aquí la información, pero debe ser así para además Sí, obtener la certificación. Recuerden, pero pues, claro, por eso no se preocupen que ya también entre lo que habíamos acordado con Samuel y la facultad era que pudiéramos concentrarnos solamente en Teams y pues como confluyó el momento en que sale este curso y el momento en que estábamos ya desarrollando mi curso, se juntaron, pero vamos a organizar eso para que a ustedes no les siga llegando información y para mirar ya la manera en que ustedes ya queden enfocados solo en esto. Entonces tenemos que hacer ese ajuste. Recuerden que esto se fue también aprobando sobre la marcha y sobre una oportunidad que tuvimos con la facultad y con UPB Virtual.
Listo, Andrés, por acá la profe Ana Cristina Herrera nos pregunta que si ya tienen abiertos los espacios de taller en Moodle, podríamos seguir trabajando por allí quienes consideremos que es pertinente y hacer una relación entre Teams y Moodle. Claro que sí, lo que queremos es que no ponerles demasiado trabajo manejando muchas herramientas. Pero un siguiente paso sería esa integración entre Moodle y Teams. Por ahora queremos concentrarnos solo ahí, pero si ya tienen espacios creados en Moodle, podemos usarlos e integrarlos. Ya no tendría que desarrollar estas agendas o guías de aprendizaje en Teams, sino que las va haciendo en sus propias agendas y páginas de Moodle. No hay ningún problema. Ahí le haríamos un acompañamiento pues más específico a los que ya tienen este espacio en Moodle. Listo, bueno, no tenemos, creo que ya no hay más preguntas pendientes en el chat de las que nos habían hecho llegar los profes. Y hacia el final de la semana, entonces les estaremos compartiendo el primer boletín que va a llegar vía mail para todos ustedes en el marco de esta estrategia taller digital. Ahí les compartimos entonces a todos las primeras videoclases y sus propósitos. Vamos entonces a estar estableciendo una agenda de trabajo desde el día de mañana muy articulada para ir llegando entonces a trabajar con cada una de las áreas, entonces aquí de la mano de los profes, de los coordinadores y de la dirección de facultad, para ir conformando esos grupos de trabajo y crear estrategia entre todos. Carol, antes de que los profesores se vayan, quiero agradecerte a ti, a Andrés, a Juan Esteban y a Julián el trabajo que han hecho para montar este curso. Si algún profesor tiene, todavía persiste alguna inquietud, tratamos de resolverla a través de correo electrónico ya de cada uno. También pedirles el favor que motiven a los otros profesores que estaban en la lista y que no se conectaron hoy, que la mayoría son hora cátedra, para que se vinculen a esta estrategia. Yo veo que aquí la mayoría que estamos somos profesores internos, pero vale la pena motivar a los profesores hora cátedra a que se integren a esta estrategia. Yo vuelvo a insistir también, pero ustedes con sus colegas de taller que hagan ese trabajo para que nos ayuden bastante. Creo que queda claro lo de Moodle y vamos para adelante. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Samuel. Gracias a todos, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estaremos entonces atendiendo ustedes tienen la manera de contactar a los profes Juan Esteban, a Julián y a mí si es requerido. Vamos a estar revisando todos los detalles que nos comentaron el día de hoy y les estaremos enviando la grabación también de esta sesión para todos los docentes que no pudieron asistir.